por el año de 1850, en Ameca, Jalisco, se vivió una época en la que los campos de maíz y caña no podían producir nada. Debido a la fuerte sequía que afectaba a todos, ya que de ahí se generaba el principal sustento económico de la población, los campesinos rogaban al cielo para que la lluvia apareciera, para que los sembradíos pudieran crecer y con esto recuperar el sustento. Sin embargo, la lluvia no llegó y la población sufrió al no tener recursos para alimentar a sus familias. Así empezó a crecer la desesperación entre los habitantes, aumentando cada día más hasta que el pueblo de Ameca fue conocido por esta carencia que generaba el hambre y el sufrimiento de sus habitantes. Algunos pobladores empezaron a practicar la pesca del pez bagre en el río Ameca como un recurso para solventar la falta de los cultivos, obteniendo limitadamente pocos ingresos para subsistir, ya que, a final de cuentas, no era tan vasta la cantidad de peces en el río y no siempre había suficientes para sostener la economía mediante la pesca. No obstante a esto, muchos agricultores de la zona emprendían a realizar la pesca, obteniendo por lo menos para la comida del día, y así alimentaban a sus familias. Entre los pescadores había uno llamado Lucio Chavarín, el cual a la par de varios pescaba para el sustento de su familia, vendiendo los pescados extra en el mercado e intercambiándolos por artículos para la despensa. En una ocasión que había sido muy escasa la pesca y no había obtenido peces, su esposa le dijo a Lucio que qué podrían hacer, que los niños tenían hambre y que no quedaba nada para comer. Lucio, muy molesto, le dijo: ¿y qué quieres que yo haga? No podría aparecer comida aunque quisiera. He recorrido el río en busca de peces y no he podido pescar nada. Si tú sabes dónde hay peces, dime para ir a pescar. Si no sabes, entonces no me digas nada, ya que tus reclamos no me van a dar los peces que necesito para que coman. Al día siguiente, Lucio se levantó muy temprano, como de costumbre, y se fue al río de nuevo a buscar la pesca del día. Recorrió el río durante todo el día sin tener éxito de nuevo. Así que decidió seguir la búsqueda durante la noche, acompañado de lo único que tenía en su costal de trabajo: una botella de aguardiente. Durante la noche decidió recorrer el río para ver si lograba pescar algo, sin lograrlo. La desesperación y la impotencia de las circunstancias lo dejó sin ánimos de seguir buscando, dejando su bote a la deriva del río hasta que llegó a una de sus orillas, donde se sentó a maldecir la situación en la que se encontraba, gritando que haría lo que fuera para tener pesca y dinero para salir de la miseria en la que vivía. En ese momento pasó por a un lado del río una anciana caminando y riéndose de lo que gritaba Lucio. Así que le gritó a la anciana que de qué se burlaba, si se veía tan muerta de hambre como él. La anciana seguía caminando y riendo mientras le decía: si en verdad quieres salir de tu miseria y tener dinero y todos los peces del río, véndele tu alma al diablo. A cambio de ella, él te dará lo que necesitas para salir de tu miseria. Lucio se quedó callado escuchando las palabras que le decía la anciana, mientras pensaba que si así lograba salir de la miseria en la que vivía, sin dudarlo vendería su alma. Lucio le preguntó en dónde podría encontrarlo, y ella le respondió: él te está escuchando. Acércate a aquel árbol a la orilla del río y allí pídele que te conceda lo que quieres
a cambio de tu alma. La anciana continuó con su camino entre las sombras, mientras Lucio se acercaba a aquel sauce que se encontraba en la orilla del río, para hacerle su petición al diablo. Lucio se encontraba parado en las raíces del árbol, las cuales las cubría el agua de la orilla del río, gritándole al diablo que se le apareciera para cumplir sus peticiones y a cambio le daría su alma. Después de unos momentos, Lucio se quedó parado pensando que era una burla lo que le había hecho aquella anciana y que realmente no vendría nadie a buscar su alma. En ese momento empezó a soplar el viento mientras escuchaba que algo se movía fuertemente en el río. Al acercarse un poco más al río para ver qué es lo que era, salió una serpiente y se levantó de la orilla, acercándose hasta Lucio, y le pasó por un lado mientras subía y se enroscaba en aquel árbol. Lucio estaba asombrado de ver aquella serpiente subir por el árbol hasta que escuchó una voz que salía de las sombras de las ramas y le decía: ¿Por qué me has llamado, Lucio? Sabes que si te ayudo, el precio que pagarás es muy alto. Lucio volteó y vio a un hombre muy elegante parado en una de las ramas del árbol, viéndolo con una sonrisa burlona, y entendió de quién se trataba. Así que le respondió que no le importaba lo que le costara, que pagaría el precio que sea necesario para poder alimentar a su familia y salir de su desgracia. Muy bien, entonces te daré todos los peces del río para que los vendas o los comas, suficiente para que jamás vuelvas a pasar hambre, pero a cambio tendrás que darme tu alma. Y mientras tanto llegue el día de cobrarla, te acompañará alguien que yo mandaré cada que venga a pescar al río. Lucio aceptó y después de eso el diablo desapareció entre las sombras. A los pocos minutos, Lucio escuchó un ruido de nuevo. Era algo que se movía otra vez en el agua. Sospechando que se trataría otra vez de la serpiente y que era seguro que la mandaba el diablo a vigilarlo. Lucio se acercó a ver qué es lo que era y descubrió a una mujer en el agua que le decía que lo siguiera. Sígueme. Mi maestro me ha enviado a guiarte a un lugar donde se encuentran los peces del río. Cada que vengas por peces, tienes que venir solo y debes de buscarme al llegar al río para guiarte hacia ellos. Aquella extraña mujer empezó a nadar en el río mientras Lucio la seguía en su barca, hasta que llegaron a una parte del río donde se encontraba una gran cantidad de peces. Ahí sonrió Lucio y empezó a pescarlos hasta que casi se hundía la barca por el peso de los pescados que tenía Lucio sobre ella. La mujer se retiró diciéndole a Lucio: Cada que vengas por peces, tienes que venir solo y debes de buscarme al llegar al río para guiarte hacia él. A partir de ese día, Lucio fue muy conocido por su pesca y empezó a llevar dinero y comida a su casa, pero se empezó a convertir en un hombre malo, ya que no le importaba a su familia, solo le importaba estar en el río pescando para vender y tener más dinero. Lucio se empezó a refugiar en una cueva a orillas del río para estar más cerca de los peces y cuidar que nadie se quedara con ellos, ya que eran solo de él.
y aunque él decía que su única compañía era la de aquella extraña mujer que lo guiaba, la verdad era que nadie lo había visto con ella. Solo lo veían con una serpiente enroscada mientras recorría el río. De ahí, varios de sus conocidos pensaban que estaba loco o que la suerte se la daba la serpiente. Y a eso le decían que era cosa del diablo. Al poco tiempo, Lucio abandonó a su familia, pues decía que no merecían su dinero ni su compañía. Después de eso, seguido se le veía en su barca, y el único acompañante que llevaba era una serpiente, la cual empezó a llevar a todos lados, y no permitía que nadie se le acercara, ya que decía que ella le decía dónde debía de pescar. Aunque el corazón de Lucio se había marchitado, su esposa lo seguía queriendo y estaba preocupada por él. Por ello, en una ocasión, fue por la noche a buscarlo a esa cueva, y antes de entrar, lo escuchó hablando con una mujer. Así que sospechó que se trataba de una infidelidad. Pero la sorpresa fue que al verlo, estaba hablando con la serpiente en los brazos. Así que sin decir nada, salió sin hacer ruido y a toda prisa fue directamente a la iglesia del pueblo a pedir ayuda al sacerdote para que fuera a librar a su esposo de lo que sea que fuera aquello que lo estaba embrujando. Lucio se encontraba aún en aquella cueva y al ver que entraron en ella su esposa y el sacerdote, sintió un gran temor, y cuando el sacerdote le dijo que dejara a la serpiente, Lucio salió corriendo de la cueva y se arrojó abrazando a aquella serpiente a la corriente del río Ameca. El padre y la esposa de Lucio recorrieron el río por un rato, pero nunca más lo vieron salir. Algunos años después, la gente comenzó a ahogarse en el río, y sobre todo, aquellos que pescaban decían que un monstruo los ahogaba cuando se metían a nadar. Varios lo llegaron a ver a las afueras del río, sobre algún tronco o una piedra, describiéndolo como un monstruo mitad hombre y mitad serpiente. Y lo hacían responsable de todos los que perdían la vida ahogados en los cauces del río. Hasta el día de hoy se sigue escuchando sobre avistamientos de este ser y se narran las historias de los vecinos de la labor de Solís, descripciones de aquel ser describiéndolo como verdoso, como si estuviera enlamado, con la mitad del cuerpo de serpiente y la mitad superior de un hombre, con una maltrecha y abultada barba y cabellera, con el mismo tono verdoso en todo el cuerpo. Todavía se escucha a algunas madres de los lugares vecinos al río decirles a sus hijos: tengan cuidado, no se vayan a bañar al río, porque les puede salir el chavarín, y lo que le hace a la gente es ahogarla para evitar que se acerquen a sus peces. El río Ameca tiene un cauce de 230 kilómetros, desde su inicio en el bosque de la primavera hasta convertirse en la vertiente del Pacífico que desemboca en la bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, haciéndola la frontera entre el estado de Nayarit y Jalisco. Así que si estás cerca de esta zona, no te metas a nadar al río, no vaya a ser que te topes con el chavarín.